Amén. Dios les bendiga grandemente. Amén. El tema para el día de hoy está en Mateo capítulo 6, versículo 1. Hipócritas fingiendo ser creyentes. Este es el tema para el día de hoy. Amén. Amén. Mateo capítulo 6, entonces, versículo 1 dice así la palabra del Señor. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, Amén. para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén, la leemos de nuevo. Amén. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén, pueden tomar asiento, un solo versículo. Y de este versículo podemos, ¿cierto?, hablar toda la semana. Podemos hablar mucho tiempo, hermano, pero estamos confiando de que Dios nos bendecirá con su palabra. Amén. Y bueno, hemos pasado mucho tiempo en el Sermón del Monte. Amén. Yo recuerdo que nunca me hablaron en detalle, hermano, de estas enseñanzas tan importantes. Y ahora en el capítulo 6 vamos a ver solamente un versículo, hermano, porque creo que de este versículo hay mucha enseñanza, hermano. Amén. Amén. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son demasiado profundas y yo creo que ni siquiera puedo expresar lo que Él quiere enseñarnos, hermano. Por eso es que tiene que ser el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Amén. ¿cierto? Amén. A nuestros Sí, corazones, ¿cierto? Dando su guianza, hermano, para poder entender de la mejor forma posible. Así es. Amén. Yo he escuchado a muchas personas, ¿cierto?, que se congregan con nosotros y unos me dicen que han ido aprendiendo mucho, otros me dicen, ¿saben qué, hermano? A mí me cuesta recibir. Hay otros que me dicen, sí, yo estoy orando al Señor para que el Señor me revele porque Amén. su palabra está siendo demasiado clara. Entonces, al Amén. ser demasiado clara, también tiene que haber una claridad en nosotros, ¿cierto? Amén. Tiene que haber un cambio de vida en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Señor. Entonces, nos encontramos aquí, hermano, en las enseñanzas del Sermón del Monte, por así decirlo, que hay tanta claridad, hay tanta verdad, hermano, las palabras tan directas y tan certeras de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Entonces, Así es, Señor. Amén. es difícil, por así decirlo, hablar, ¿cierto? Leerlo completamente y hablar en un solo día de todo eso. Por eso es que hay que ir poco a poco para que podamos ir escarbando y poder entender. Amén. Amén. Les voy a leer nuevamente el texto oficial, Amén. ¿cierto? Dice, guardaos. En otras palabras, cuídense Amén. de no hacer su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Amén. Entonces detengámonos ahí un momento. Amén. Una simple declaración abre un panorama increíble, hermano. Amén. Así es, Señor. Usted se ha Amén. dado cuenta, hermano, que cuando usted manda una foto, es diferente a mandar un video. Correcto. Porque con el video usted puede recorrer el lugar, ¿cierto? Y entonces tiene una mejor visión que con una foto, ¿cierto? Entonces nosotros queremos que el Señor nos muestre ese video, ¿se da cuenta? Amén. Sí, Amén. Señor. Amén. Dice nuestro Señor Jesucristo, guardaos. O sea, cuídense de no hacer su justicia, o en otras palabras, sus actos justos, que son actos que dice la palabra, que dice la Biblia, ¿cierto? Pero para ser vistos. Amén. Amén. Entonces nuestro Señor está hablando de un estilo de vida religioso, ¿cierto? Que está muy normalizado en nuestros días, fíjense. Amén. Y supongo que en la vida de todos nosotros ocurre algo así, hermano. Porque nosotros donde vamos, ¿cierto? Anda la palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, y no queremos fallar, hermano. Así es, Amén. Yo Señor. cuando Amén. voy en la calle, cuando voy solo, ¿cierto? Cuando voy con mi esposa, con mi familia, ¿cierto? Yo voy pensando dentro de mí, Señor, no quiero ser un fariseo, Señor. Así es, Señor. Yo quiero Amén. ser un verdadero hijo de Dios, hermano. Amén. Amén. Sí, Señor. Y nosotros sabemos, hermano, que en nosotros hay falla. ¿Quién puede decir lo contrario, hermano? Sí, Señor. Cuando Señor. leemos, Amén. ¿cierto? Que Pedro, ¿cierto? Y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Ahí en el aposento alto.
Después, cuando continuamos leyendo, nos damos cuenta que ellos, aunque eran verdaderos creyentes, hermano, pero aún seguía en ellos fallas, ¿se da cuenta? Aún en ellos seguía, por ejemplo, podemos hablar, hermano, de Pedro, ¿cierto? El pobre Pedro a uno como que lo bombardea, hermano, ¿cierto? Pero pensemos un poquito en lo que ocurrió, ¿cierto? Él iba donde los gentiles y se comportaba como un gentil. Después iba donde los judíos y se comportaba como un judío, ¿cierto? Amén. Y entonces él, por así decirlo, cuando hay gente que viene a la iglesia se comporta como en la iglesia y después va en el mundo y se comporta como en el mundo, por así decirlo. Así es. Entonces él recibió una tremenda reprensión de parte de Pablo, ¿se da cuenta? Amén. Entonces nosotros no tenemos que causar una impresión ante los demás. Amén. Amén. Nosotros tenemos que ser en todo lugar como somos, Así hermano. es, Señor. Sí, y si la persona viene aquí, se reúne, ¿cierto? Y aquí se comporta de cierta manera, de esa misma forma tiene que ser afuera, hermano. Amén. Señor, Entonces, hoy en día se ha jugado, por así decirlo, un juego religioso muy común, hermano. ¿Cierto? Donde se va a la iglesia y se tiene un comportamiento, ¿cierto? Parece ser tan santo, hermano, tan piadoso, ¿cierto? Y realmente no ha habido un cambio real, hermano, amén. Así es, Señor. Entonces, tenemos que saber, hermano, que Dios nos llamó a santidad, hermano. Amén. Entonces, yo escuché en la denominación por muchos años y muchos lo creyeron, yo no lo creía, hermano, aunque yo, por así decirlo, estaba dentro de un sistema denominacional. Yo sabía que tenía que haber un pueblo santo, Correcto, porque estaba en Señor, su amén. palabra, hermano. Amén. Y entonces yo me recuerdo haber escuchado, no, si no hay iglesia santa, no, no hay nadie, pero resulta que la palabra de Dios nos indica, sed santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Amén. Lo dijo Jesucristo y yo lo creo, hermano. Amén. Amén. Entonces, sabemos, ¿cierto?, que su palabra es la que nos santifica a cada uno de nosotros. Amén. Así que no podemos seguir jugando ese juego, por así decirlo. Sí, Amén. Señor, amén. Sabemos que Dios busca, como dice su palabra, verdaderos adoradores. Amén. No hipócritas, como dice, como puse en el texto el día de hoy, ¿cierto? Así es, Señor, Fíjense amén. que nuestro Señor Jesucristo, San Juan capítulo 4, si lo pueden buscar, San Juan capítulo 4, versículo 23, dice algo nuestro Señor Jesucristo muy, muy importante para nosotros, hermanos. Si lo han encontrado, ya puedo leer. Dice, más, San Juan capítulo 4, versículo 23, dice, más la hora viene y ahora es. Amén. O sea, está hablando, hermano, que es en el presente y va a ser para el futuro. Así es. Amén. O sea, para nosotros también. Cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Así es, Señor, amén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Amén. Entonces Dios está buscando verdaderos adoradores. Amén. Amén. Los fariseos del tiempo de Jesús quizás fueron, por así decirlo, los artistas, los reyes del engaño, por así decirlo. Amén. Amén. Los padres de la hipocresía, hermanos. Amén. Pero ese espíritu no ha cambiado. Hasta el día de hoy sigue ese espíritu, hermano, fariseo, el espíritu de los escribas, hermano, en los cuales ellos, ¿cierto?, fingían ser verdaderos adoradores. Así es, Señor, amén. ¿Saben por qué? Porque para adorar a Dios en espíritu y en verdad hay que tener dos cosas. Amén. En espíritu es el Espíritu Santo. Amén. Y en verdad es tener la palabra. Amén. Amén. Entonces, gloria a Dios, son dos cosas que necesitamos, hermanos, para ser verdaderos adoradores. Amén. Y ahora, cada vez que vamos avanzando, hermano, en el Sermón del Monte, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo está apuntando al verdadero creyente a no ser un hipócrita. Amén. Amén. ¿Recuerdan ustedes el capítulo 5, cierto? Empezó primeramente hablando de las bienaventuranzas, ¿no es así? Pero después habló de que tenemos que ser sal, ¿cierto? Que tenemos que ser la luz del mundo, ¿cierto? Y después dijo que no teníamos que ser igual que los fariseos, ¿cierto? Porque con esa justicia que ellos tenían no se puede llegar al reino de los cielos. Así es, Entonces, Señor, ahora que amén. avanzamos en el Sermón del Monte, nos damos cuenta que
ese es el tema central, ¿ves? No ser como los fariseos hipócritas, ¿cierto? No ser parte, ¿cierto?, de la hipocresía farisea, hermano, o como no ser parte de la hipocresía de un fariseo religioso. Amén. Amén. Entonces, ahí es donde tenemos que ver nosotros, ver en el blanco, hermano. ¿Qué es lo que está hablando nuestro Señor en el Sermón del Monte? ¿De qué se trata el tema, hermanos? Amén. Entonces nos llama a ser verdaderos discípulos y a no caer en el engaño de la hipocresía. Amén. Entonces, el fariseo, hermano, ellos hacían todo un show. Cuando usted, hermano, va y escarba las escrituras, usted se da cuenta que ellos, hermano, lo que hacían era todo un espectáculo religioso. Fíjese que yo viví en la denominación de ese espectáculo, hermano. Oiga, cuando se hacían unos desfiles, le llamaban ellos, ¿cierto? Entonces toda la congregación, hermano, tenían que la guitarra, tenía que llevar tremenda cinta colgando, los banjos tremendas cintas, todos los hombres tenían que vestirse de cierta forma de terno, las mujeres de cierta forma de falda, cierto color de blusa. Oiga, todos tenían que ir uniformados, hermano. Y entonces íbamos para allá, ¿cierto? Y se juntaba esta iglesia con la otra iglesia. Y eran tremendos desfiles que ocupaban cuadras y cuadras, hermano. Amén. Y todo era, hermano, ¿para qué? Era un espectáculo, hermano. Amén. Era un show, hermano. Se vestían, se maquillaban. Cómo se fingía, hermano. Así son los fariseos. ¿Se da cuenta? Amén. Oiga, cómo hablaban los fariseos. Ellos eran unos verdaderos actores de la religión. Amén. Ahora les voy a leer Mateo capítulo 23, versículo 27. Aquí es nuestro Señor Jesucristo hablando, hermano, sobre los fariseos y los escribas. Y dice, Mateo 23, 27, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¿Qué es lo que dice? Hipócritas, ¿no es así? Amén. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos. ¿Se da cuenta? Amén. Mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Oiga, en la denominación no se dice garabato ahí, pero el mayor insulto es decirle al otro hermano, oye, fariseo hipócrita. Es lo peor que hay, hermano. Entonces todos andan tratando, sale de aquí, fariseo hipócrita. Entonces todos, pero fíjense que en la edad antigua, en los días de nuestro Señor Jesucristo, a esos fariseos, hermanos, se veían tan santos, pues, hermano. Hombres tan piadosos, tan puros, hermano, que la muchedumbre se creía indigno ante ellos. Así es. Usted ha visto, hermano, hermana, ha ido a esa iglesia donde la congregación teme darle la mano al pastor. Amén. Oiga, le dan la mano así con una reverencia, siervo de Dios, hasta se inclina ante ellos. Eso se llama fariseísmo. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Todo ministro, hermano, está peleando la buena batalla, hermano. Así es, Si Señor. usted lee los escritos de Pablo, hasta Pablo empieza a hablar, hermano, de sus debilidades. Él dice, miserable de mí. ¿Cierto? Porque él sabía que estaba en el cuerpo, ¿cierto? Y él sabía, ¿cierto? Que todas esas debilidades lo iban a perseguir. Pablo empieza a hablar de todas estas cosas. Pablo estaba luchando, hermanos, por la salvación, por la vida eterna. Amén. Sin duda que cada discípulo estaba luchando, hermano, por su salvación, por su vida eterna. Amén. Y nosotros aquí estamos haciendo lo mismo. ¿Verdad, Padre? Entonces, cuando usted, hermano, vea que usted está peleando la batalla, es porque usted es un verdadero discípulo. Gloria a Dios. Porque un fariseo no pelea la buena batalla, hermano. Él es un payaso, es un hipócrita. Amén. Amén. Entonces, veamos lo que Dios piensa, hermano, de esto en la Biblia. Lo que Dios piensa sobre la hipocresía, hermano. Y nos daremos cuenta que Dios trata la hipocresía desde Génesis hasta Apocalipsis. Es como un tema, así como la salvación es un tema central en la palabra de Dios, también la hipocresía es como un tema central, porque van acompañados desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Amén. Entonces, Dios requiere
que esto lo tratemos, ¿cierto? Y eliminemos, hermanos, por así decirlo, la hipocresía de nuestro medio, hermano. Amén, así sea, Amén. Señor, amén. Entonces, hay hipócritas en Génesis, ¿cierto? Usted lo ha leído, hermano, ¿cierto? Podemos decir que el primer hipócrita es Caín, ¿cierto? Amén. Y podemos también hablar en Apocalipsis, ¿cierto? Donde la Biblia habla de la ramera y sus hijas, ¿cierto? Sí, amén. Porque ellas utilizan la hipocresía de la religión, hermano, para el engaño, ¿cierto? Hay hipócritas desde cuando el mundo comienza, y hay hipócritas en este tiempo final, amén. Así es, Entonces, Señor, amén. hay hipócritas en toda forma de religión, hermano. Y podemos decir que hay muchos que se llaman cristianos que son hipócritas. Así es, Señor, Amén. amén. Entonces, recordemos, el judío, el fariseo y el escriba, el herodiano, hermano, y todos ellos no eran cristianos. Así es, amén. No, ellos creían que ellos eran de la religión, ¿cierto? Judía, ¿cierto? Amén. Descendientes de Abraham, ¿cierto? Ellos creían en la ley, pues, hermano. Así No es. creían en Jesucristo. Así Amén. que ellos no eran cristianos. Pero hoy en día, fíjese que dentro del cristianismo existe el fariseo, pues, hermano. Así es, Amén. Señor, amén. Entonces, recordemos, hay hipócritas en todos lados. Y fíjese que también había un hipócrita entre los 12. Sí, amén. Amén. Entonces, podemos saber hoy en día que hay hipócritas dentro de los líderes de la iglesia. Así es, Señor. Eso significa que la hipocresía siempre está cerca, ¿se da cuenta? Amén. Es simplemente parte de la pecaminosidad, hermano, de muchos, de jugar al juego de la religión. Sí, Señor, Amén. Entonces, es una apariencia externa no del cristianismo, por así decirlo, pero sí de aquellos que juegan a ser cristianos. Amén. Miren lo que nuestro Señor Jesucristo, busque Mateo capítulo 6, y veamos lo que nuestro Señor Jesucristo enseña cuando habla de la hipocresía. Amén. Solamente lo vamos a leer y más tarde vamos a explicar lo que él está leyendo aquí. Amén. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 2 dice: Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen ¿quién? Los hipócritas. Ahora, ¿por qué está hablando esto? Porque recuerde, está hablando del sermón del monte, y ahí están los fariseos escuchando. ¿Recuerdan? Amén. Como hacen los hipócritas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el hipócrita? Se siente aludido. Está hablando de nosotros, los fariseos, los escribas. ¿Se da cuenta? Así es, amén. Entonces, leamos de nuevo. Cuando pues deis limosna, ¿sabía usted que la limosna está dentro de las escrituras? Sí, amén. ¿Cierto? No hagáis tocar trompeta delante de ti. Ahora ponga atención. ¿Cuándo tocaban trompeta? Cuando venía una fiesta. Amén. Entonces era un llamado de una santa convocación. Entonces, mire, el que da limosna, el hipócrita, toca trompeta. Congréguense, congréguense. ¿Se da cuenta? Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Usted ha escuchado a esas personas que, hermano, y yo lo digo por algunas personas que tienen poco dinero y por algunas que tienen mucho dinero? Y hay algunas que dicen, yo ayudo a los hermanos. Yo, fíjate que yo ayudo a este, a este, a este. Yo, fíjate que yo he dado plata para que construyan la iglesia. Yo he dado... Oiga, eso es un hipócrita. Amén. No lo hace para Dios, lo hace para ser visto por los demás. Así es, Señor, amén. Amén. Mateo capítulo 5. Veamos otro ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y cuando oréis, le pregunto a usted, ¿hay que orar sí o no? Amén. Claro que hay que orar, pues, hermano. Es parte fundamental del creyente el orar. Amén. Pero miren lo que dice nuestro Señor. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. ¿Se da cuenta? Porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué está diciendo nuestro Señor?
que el hipócrita puede orar, puede orar, puede orar, y a Dios le da lo mismo. Amén. ¿Por qué? Porque lo hace para ser visto. Amén. Así es. Amén. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 16 ahora. Cuando ayunéis, a ver, los creyentes, ¿tenemos que ayunar sí o no? Amén. Amén. Oiga, pastor, ¿y cuándo vamos a ayunar? Pero si esto es suyo, usted Amén. tiene que aprender a ayunar solito. Así es, Señor. Amén. Es Fíjese verdad. que en la iglesia, hermano, cuando llegaba la Santa Cena, en la iglesia denominacional, cuando llegaba la Santa Cena, fíjese que el pastor se ganaba adelante y decía, esta semana todos los televisores dados vuelta. ¿Qué más decía? Esta semana vamos a ayunar. ¿Qué más decía? Esta semana vamos a hacer cadenas de oración. Era la única vez que había cadena de oración. Era la única vez que había que ayunar. ¿Se da cuenta? Mire lo que dice, cuando llegáis, no seáis austeros, o sea, no seáis severos, no seáis estrictos, como los hipócritas, Amén. porque ellos demudan. ¿Sabe qué es lo que es demudar? Cambian la expresión del rostro. Mire, yo estoy hablando con ustedes y estoy así. Hermano, ¿sabe qué? No, yo estoy contento, estoy bendecido. De repente viene alguien y empiezan y cambian su rostro, su expresión, repentinamente. Eso es demudar. Amén. Repentinamente ven a un hermano que va contento por la calle, va contento y viene un hermano. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, gracias al Señor. Se va el hermano. Eso es un fariseo. Amén. Un fariseo es un actor. Un fariseo es un payaso, hermano. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Amén. Entonces, cuando ayunéis no seáis austeros, o sea, severos, estrictos, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, no esperen recompensa de Dios por su ayuno, Así es. por Amén. su oración, por dar al que pide. ¿Me entiende? Nuestro Señor, entonces, nos muestra que ser un hipócrita es ser un farsante Correcto, así, Amén. Señor. Amén. espiritual, un farsante religioso. Amén. Amén. Uno que miente queriendo mostrar santidad ante los demás. Así es, Amén. Señor. Amén. Estamos hablando de Jesús. ¿Quién es Jesús? Él es Dios. Amén. ¿Qué más? Él es un Dios de amor. Amén. ¿Se da cuenta? Y usted cuando va a la denominación dice, yo no creo en un Dios de juicio. Pero si aquí nuestro Señor está hablando juicios Así es. Amén. contra los hipócritas, contra los religiosos, Amén. los que aman la mentira en el fondo. Así es, Señor. Amén. Oiga, este mensaje no se puede entregar en una denominación, Es verdad, Padre. no se puede. Y tampoco se puede entregar en muchas iglesias del mensaje, no se puede, hermano. Amén. Porque existe la hipocresía a todo nivel. Amén. Amén. Sí, Amén. Señor. Amén. Estoy hablando de líderes y también de congregación, hermano. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo empieza a descubrir qué es un hipócrita, qué es ser un farsante religioso, uno que miente queriendo mostrar santidad a los demás. Amén. Amén. Entonces, por un momento desmenucemos, ¿cierto?, el texto que hemos leído. Amén. Amén. Mateo, primeramente, antes de entrar a eso, quiero leerle un texto que se los he leído en casi todos los últimos cultos. Amén. Y nuestro Señor nos enseña esto. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia, está hablando de justicia, pusieron atención, no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Estamos hablando que esto nuestro Señor lo habló en el Sermón del Monte. Y ahora sigue hablando, hermano, de los fariseos. Amén. Nos dice que no debemos vivir como vive un fariseo, ¿cierto? Ni tampoco como vive un escriba. Porque la justicia de ellos no alcanza. Y fíjense que los fariseos
eran, por así decirlo, mejores que el Sanedrín, donde estaban los saduceos. O sea, los saduceos para Jesús no existían, por así decirlo. Sí, Señor. Los herodianos para nuestro Señor no existían. ¿Saben lo que dijo nuestro Señor Jesucristo de Herodes? ¿Saben lo que le dijo el Señor? Vayan y díganle a esa zorra, perdón, a esa zorra. Nuestro Señor no consideraba a Herodes. Así es, Señor. Amén. ¿Y sabían ustedes que Herodes tenía su propia religión? Por eso se llaman los herodianos. Amén. Tenía sus propios dogmas, sus propias enseñanzas. ¿Se da cuenta? Vayan y díganle a esa zorra. Y ahora aquí está hablando de los fariseos, de los escribas. Los escribas eran los que estudiaban la ley, hermano. Ellos escribían la ley, la transcribían, hermano. Amén. Y ahí estaban los fariseos. Recuerden de Pablo. Yo soy fariseo de fariseos. Así es, Señor. Amén. 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 Entonces, nuestro Señor nos dice que no podemos vivir como vive un fariseo ni un escriba. Así es, Señor. Amén. Porque la justicia con la que ellos viven, con esa hipocresía con la que ellos viven, no alcanza para entrar en el reino de los cielos. Amén. Entonces nuestro Señor nos está diciendo, hay que sacar la hipocresía de nuestras vidas. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios, que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Entonces, con esto en mente, ahora leamos el texto. Mateo 6.1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia. ¿Se da cuenta que aquí está hablando también de justicia? Sí, amén. O sea, eso quiere decir, los fariseos tenían una clase de justicia y ahora nosotros tenemos que tener una clase de justicia. Correcto. Sí, Pero, Señor. mira lo que dice aquí, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Escucharon? Amén. Está hablando de la justicia del creyente. Amén. Por eso es que él está diciendo, guardaos, Amén. cuídense. Amén. No está hablando de los fariseos y de los escribas, sino que le está hablando al creyente cómo no debemos ser. Amén. Amén. Y nos dice, guardaos. Amén. Amén. Tengan cuidado Amén. de hacer sus actos de justicia. O sea, de hacer lo que la Biblia manda. ¿Escucharon eso? Amén. O sea, cuídense de hacer lo correcto delante de los demás hombres para ser solamente visto por ellos. ¿Están entendiendo eso? Amén. Vamos a seguir hablando para que para que lo pueda entender. Amén. O sea, la palabra vistos, para que ustedes sepan, es teoami, T-H-E-O-A-M-I. O sea, fíjese que las cuatro primeras letras vienen de la palabra teatro. Así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Del griego viene de la palabra teatro. Entonces, para ser vistos, ¿a quiénes les gusta ser vistos? A los actores. Así es. Amén. Las estrellas de cine. ¿Sabían ustedes que los médicos pueden lograr muchos logros, pero ellos no se premian? ¿Y sabía usted que los actores, ellos se premian? Tenemos el Oscar, tenemos diferentes premios, hermano, que tienen, y se premian los mismos actores. Ellos eligen la mejor película, el mejor actor principal, el mejor actor de reparto. Ellos son actores y se premian. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, la palabra, nuestro Señor cuando Él dice para ser vistos, de ahí viene la palabra teatro. ¿Amén? ¿Entendieron? Entonces, para nosotros en español la palabra es teatro, pero en inglés es teatre. Y de ahí viene teatro, para ser vistos. Entonces, nuestro Señor dice, no actúen como un actor. Eso está diciendo nuestro Señor, para ser vistos en un escenario ante el público cuando hagan buenas obras. Amén. Como si estuvieran en un teatro
presentando una exhibición. ¿Por qué cree usted que se sacó eso de andar ofrendando, hermano? Y en la denominación se colocaba una mesita aquí adelante, hermano. Y entonces la mesita ese, vamos, eran 3 ofrendas, me parece que eran, ya ni me acuerdo. Y entonces pasaban la primera vez, yo vi cuánta gente con un billete levantaba así, hermano. Iban, lo ponían ahí para mostrar lo que se diezmaba, hermano, lo que se ofrendaba. Hipocresía, yo no tengo idea aquí quién ofrenda, quién no ofrenda, hermano. Esa es la realidad. No actúen como un actor en un escenario ante el público cuando hagan buenas obras. Eso está diciendo nuestro Señor. Amén. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el actor es un exhibicionista. Así es, Señor, correcto. Sí, amén. Al actor le gusta ser visto. Amén. Señor, amén. Es más, el actor quiere seguir con trabajo. Quieren que le den más y más trabajo, hermanos. ¿Por qué? Porque él quiere llegar a la fama. Quiere llegar a ser un famoso. Y entonces nuestro Señor está diciendo que el que hace tal cosa es un actor. Así Así es, es, Señor, amén. ¿Está entendiendo? Amén. No realicen sus obras de justicia, o sea, las obras de la palabra. Ustedes saben que la fe sin obra es muerta. Amén. Amén. Ya, que correcto, porque hay algunos que dicen, oiga, hermano, uno no se salva por las obras, pero si usted tiene fe, usted tiene que hacer obras porque la fe lo lleva a usted a obrar. Amén. Como nuestro Señor Jesucristo cuando habló, ¿cierto?, de aquel hombre que había sido, ¿cierto?, casi muerto, ¿cierto?, y pasó un fariseo, lo vio y pasó de largo. Después pasó un sacerdote, lo miró y pasó de largo, ¿ves? ¿Se da cuenta? Amén. Pero pasó un publicano, ¿cierto?, lo tomó, lo llevó. Él hizo una obra, ¿se da cuenta? Así es, amén. Pero ese hombre no lo hizo para ser visto, Correcto, lo hizo amén. para salvar una vida, ¿se da Amén. cuenta? Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces nuestro Señor dice, no realicen sus obras de justicia teatralmente Gloria a Dios, amén. Amén. ante un público que los observa. Así es, Señor, amén. Ahí hay un inválido. ¡Ay, más atrás viene el hermano! Saca la billetera. Aquí tienes 5,000 pesos. ¡Oh, hermano, no lo había visto! Para ser visto. Un ejemplo que le estoy dando nada más. Amén. ¿Se ha dado cuenta que hoy en día está de moda hacer limosnas y sacarse fotos? Voy a dejar una caja de El Señor tocó mi corazón. Voy a llevar esta caja. Saquémonos una foto. La foto. ¿Se ha dado cuenta? Amén. Para ayudar. Lo hacen para ayudar. Y filman el momento para luego subirlo a las redes sociales. Y dicen, ¿quién me da un link a este acto que he hecho? ¿Por qué no me postean? Porque acabo de hacer un bien. Y entonces la gente, qué buena persona eres. Visto bueno, sigue así, no cambie. Ya tienes el reino de Dios asegurado. De eso está hablando nuestro Señor Así es, Jesucristo. Señor. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Lo estoy trayendo a las redes sociales para que me entiendan los más Correcto, jóvenes. Señor, amén. Amén. Entonces, hacer algo por los demás, ante los demás, para ser visto y que luego hablen de lo que se ha hecho, para así verse más justos, es eso lo que Dios no quiere. Así es, Amén. Señor, amén. Amén. Sí, Padre. Miren lo que sigue diciendo. De manera que no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué dice que no tendrá recompensa? Porque ya tuvo recompensa de los hombres. Amén. Así es, Señor. Ya el Señor no le va a decir, entra, buen siervo fiel. No, porque ya los hombres ya lo felicitaron, ya recibió, se da cuenta, la recompensa, ¿se da Amén. cuenta? Entonces, está claro que no será recompensado por Dios
ya que recibió la recompensa de los hombres. Así Amén. es, Señor, Entonces, los escribas y los fariseos, busque Mateo 23, se habían hecho una fachada de piedad. Usted sabe lo que es una fachada, ¿cierto? amén. Amén. De repente hay una casa que está pero podridísima por dentro. Pero por fuera, hermano, la pintan, la embellecen, ¿cierto? Y por dentro está todo casi destruida. Entonces los fariseos se hacen una fachada de creyentes. Amén. Amén. Ellos hacían todo con el solo fin de ser vistos nada más. Pero por dentro, ¿cómo estaban ellos? Aquí lo va a describir nuestro Señor. Así es. Mateo 23, versículo 5. Miren lo que dice. Antes, hablando de los fariseos y de los escribas, hacen todas sus obras para ser vistos, o sea, para hacer un teatro por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. O sea, se visten, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, es que los fariseos y los escribas se visten para actuar. Amén. Correctamente. ¿Está entendiendo eso? Sí, amén. O sea, ha visto, hermano, yo me recuerdo que vinieron unos hermanos de Santiago y nos contaron ellos que ellos querían cantar una alabanza allá en un tabernáculo en Santiago, hermano, de un ministro que tiene una tremenda iglesia, hermano, tremenda congregación. Y ellos fueron a cantar y entonces ellos iban sin corbata y les dijeron, no, ustedes no vienen con terno, no vienen con corbata, ustedes no pueden cantar aquí. Exacto. Eso, hermano, eso es un fariseísmo puro. Así es, amén. Se visten, dice nuestro Señor, se visten para actuar. ¿Sabía usted que no? Oigan, un diácono no puede ser diácono si no tiene terno. Eso se ve en las iglesias. Amén. Se visten para actuar. Ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. El terno, la corbata, ropa fina, lo mejor para así mostrar más santidad. Yo me recuerdo, hermano, cuando la esposa del ministro, todos los años había que hacer una ofrenda especial para comprarle terno al ministro. Así es. No, tiene que ir con terno. Es que y el del año pasado y el del antepasado. No, es que ahora tiene que ir con un nuevo terno. Porque se cambian terno todos los años, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Qué más dice el versículo 6? Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas Amén. y las salutaciones en las plazas, o sea, palabras bonitas como los amo, por ejemplo, ¿cierto? Y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Hoy les dicen siervo de Dios. Hoy les dicen mi amado pastor. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue muy claro al hablar de estos hipócritas, de estos maestros de la hipocresía, hermano, maestros de la falsedad, podemos decir, de esa religión de mentira, hermano, amén. Amén. Y usted sabe que ellos son guías de ciegos, Amén. amén, la gente los ama. ¿Sabe por qué los ama? Porque ellos son actores. Amen. Les vuelvo a decir, son actores, la gente los ama. Amén. Entonces, oye, ¿se ha dado cuenta? Hoy en día, hermano, andan todos. Hoy qué triste lo que le está pasando a Bruce Willis. El pobre hombre ya no puede caminar, ya no se puede mover. Oiga, ¿qué vida vivió Bruce Willis? Exacto. ¿Qué vida vivió? Así es. Y uno pensando, hoy qué tristeza más grande. ¿Y qué pasa con el creyente que está en el hospital? ¿Qué pasa con el creyente que está necesitado? Así es, Señor. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Se da cuenta? Amén. Porque Bruce Willis es un actor. Ahora, ¿qué pasa con los pastores, hermano? ¿Qué pasa? Porque ellos son actores, ¿se da cuenta? Estoy hablando de los fariseos hipócritas. Amen. No por el pastor puesto por Dios. ¿Saben ustedes que hay un pastor puesto por Dios y otro puesto por los hombres? Así es, Así es, amén. Señor. Amén. Entonces, el puesto por los hombres, ¿él qué es lo que hace? Celebra su cumpleaños. Celebra el cumpleaños de la esposa del pastor, la que llaman pastora. Celebran el aniversario de la iglesia. Celebran entonces también, ¿cierto?, el día de las primicias. Oiga, todo es una celebración, todo es plata, 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 plata. Amen.
Usted conoce ese sistema, ¿no es así? Sí, amén. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas aman a esos pastores, porque esos pastores en primer lugar les entregan un mensaje que ellos quieren escuchar. Amen. Así es, amén. Qué bonito como predicó el pastor. ¿De qué habló? Dios es amor. ¿Hace cuánto que ya? Lo lleva predicando hace 6, 7 años. Desde que comenzó la iglesia, lo mismo. ¿Y qué de la corrección? No, 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 ahí yo me voy. Están amenazados, entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Como ellos viven de esa economía, pues hermano, entonces ellos tienen temor de causar daño. ¿Por qué? Porque los oídos son tan débiles, pues hermano. Las ovejitas, hermanos, que ellos tienen son tan débiles que si el pastor llega a decir algo fuerte, entonces se enferman, espiritualmente hablando. Amen. Así es. Homosexuales, espirituales, ¿se da cuenta? Amen. Entonces, vamos a ir a algunas escrituras para poder entender un poco más sobre lo que Dios habla de la hipocresía, hermano. Amén. Y entendemos que esto se está viviendo hoy en día. Amén. Amen. Y lo vamos a comprobar también con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero voy a ir al al Antiguo Testamento. Yo se le voy a leer Isaías capítulo 9, versículo 16. Dice, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. ¿Escucharon eso? Amén. Los gobernadores son los líderes. Acuérdense que ahí existían, ¿cierto? Los reyes, y los reyes tenían que ser escriturales, pero ahí también estaba el profeta y estaba el sacerdote, ¿se da cuenta? Amen. Y dice, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y los gobernados se pierden. Así es, Señor. Amén. Amén. Amen. Mire qué interesante. O sea, la persona que dice, no, pero yo me reúno ahí, yo estoy ahí por el Señor nomás y el Señor sabe si el pastor que predique lo que predique, pero yo voy por el Señor. No, 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 no es así. La persona está en el bando del enemigo, Correcto. Amén. Amén. Señor. porque aquí lo dice la palabra. Así es, Señor. Los gobernados también se pierden, dice. Amén. Amen. Versículo 17 dice, por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos. En otra traducción dice, porque todos son hipócritas. O sea, si usted se da cuenta, los huérfanos, las viudas, ¿cierto? Los jóvenes, todos entraron en el sistema de hipocresía. Amen. Son falsos y malignos. Y toda boca habla despropósito. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Entonces, si usted se da cuenta, los líderes son unos falsos, son unos engañadores, y toda la congregación entra en el engaño. Así es, Señor. Amén. ¿Escucharon eso? Amén. ¿Por qué? Porque han tenido líderes, ministros engañadores, Amen. pastores hipócritas, falsos maestros que no hablan la verdad. Entonces, ¿qué pasa? La congregación no conoce la verdad. Así es, Señor. Amén. Y la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amen. Entonces, la Biblia dice que Dios envía un poder engañoso para que se pierdan los que han de perderse. Amén. Amen. Ahora mire, en Job, capítulo 15, versículo 34, dice lo siguiente. Job 15, 34 dice, porque la congregación de los impíos, en otra traducción dice de los hipócritas, será asolada y fuego consumirá, las tiendas de soborno. ¿Se da cuenta? Entonces dice que la congregación de los hipócritas dejará de existir. Amén. O sea, está hablando del juicio final, hermano, Correcto, amén. en contra de aquel hipócrita, hermano. En otro pasaje, Job capítulo 8, Job habla de lo mismo. Dice lo siguiente, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios
y la esperanza del impío, en otra traducción, del hipócrita, perecerá. Amén. Amén. O sea, si usted se da cuenta, a que los hipócritas se olvidan de Dios, Así es, los Señor. impíos se olvidan de Dios. Amén. Ahora, si usted busca Job capítulo 36, dice lo siguiente. Job 36, versículo 13, dice, mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare. Ahora, ¿quién los ató? Nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerda? Cuando dijo que el trigo y la cizaña serían atados en manojo, ¿cierto? Unos para ser lanzados al fuego Amén. y los otros para salvación, ¿cierto? Entonces la Biblia ordena, no te sientes con un hipócrita. ¿Sabía usted que la Biblia ordena eso? Amén. No te sientes con un hipócrita. O sea, hermano Germán, me llama por teléfono, quisiera tener compañerismo con usted y yo entiendo que él tiene una doctrina extraña. Lo voy a invitar para acá para que predique. Y yo voy a ir a predicar allá cuando yo sé que ellos no van a escuchar. Correcto, así es, Señor, es verdad. Miren lo que dice el Salmo número 26. Miren lo que dice Salmo 26, versículo 4. Dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. ¿Escuchó eso? Amén. ¿Se da cuenta que uno no tiene que compartir con hipócritas religiosos, Amén. con payasos de la religión? Nuestro Señor, hermano, en San Juan capítulo 10, ¿se acuerdan cuando estudiamos San Juan capítulo 10? Nuestro Señor nos habla que Él es el buen pastor Amén. y que nosotros somos su rebaño de ovejas. Nuestro Señor nos enseñó que sus ovejas conocen su voz. Amén. ¿Y qué más? Le siguen. Pero fíjense que en una ocasión nuestro Señor dice que hay que tener cuidado de los falsos profetas, Así es, Señor. Amén. Amen. porque ellos se disfrazan y actúan como en un teatro. Mire, busque Mateo capítulo 7 y vamos a ver si no es verdad. Nuestro Señor empieza a hablar de que un falso profeta se disfraza. Mateo capítulo 7, versículo 15. Miren lo que dice nuestro Señor. Guardaos de los falsos profetas Amen. que vienen a vosotros, ¿con qué? Con vestidos de... Ovejas. O sea, viene disfrazado, es un actor. ¿Se da cuenta? Amen. Es un actor, hermanos. Viene a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son robos rapaces. ¿De qué está hablando él? De aquellos ministros que se disfrazan o actúan, por así decirlo, como verdaderos siervos de Dios, pero por dentro son asesinos. Amen. Porque un lobo, ¿a qué viene? A matar, dice la Biblia, a destruir, ¿no es así? Amen. Entonces, si ellos se disfrazan, si los ministros se disfrazan, entonces significa que son actores. Ellos se disfrazan con el solo fin de engañar. Ellos vienen vestidos de oveja para asemejarse, ¿se da cuenta? Amén. Amen. Se visten como creyentes, en otras palabras, se visten como si fueran parte del redil de Cristo. Y su único propósito es engañar, es matar. Amen. Por eso es que si alguien viniese y se quisiera congregar con nosotros y trajese otra doctrina, inmediatamente lo agarramos, ¡pa! Y lo empujamos por el balcón para abajo. Al tiro, hermano. Amén. Amén. No le damos ni una oportunidad, hermano. Amén. Amén. ¿No es así? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no te sientes a comer con un hipócrita, lo acabamos de leer. Amen. Y nos damos cuenta que viene un hombre, y usted ha escuchado hoy en día casi todos son profetas.
Si no son profetas, son apóstoles. Amen. Oiga, qué manera, hermano, de llamarse ellos. Se colocan títulos, pero son actores, ¿se da cuenta? Amén. Y nuestro Señor dice que ellos se visten, se disfrazan, ¿se da cuenta? Amen. Se disfrazan entonces con el solo fin, hermano, para engañar. Así es. Cuando dice, pero por dentro son lobos rapaces, eso apunta a que ellos quieren destruir el alma. Correcto. Amen. Así es verdad. Amén. Amén. Porque un falso ministro, ¿a dónde lleva? A una falsa unción. Amen. Amén. ¿A dónde lleva? A una falsa adoración, entonces. Amen. Entonces, nuestro Señor, en sus días, ¿cierto? Él juzgó la hipocresía. Amén. Amen. Él los enfrentó. No se quedó callado. Nuestro Señor Jesucristo fue y les hizo frente. ¿Has escuchado a esas personas? No, mira, hay que quedarse callado, mejor no decir nada. Pero nuestro Señor aquí está enfrentando, hermano, la situación. Dios, amén, ¿Se acuerda amén. cuando hablamos, hermano, sobre el verdadero pacificador? Amen. Amén. El verdadero pacificador no es aquel que está ahí sentado y lo corren para allá, ¡ay, qué humilde! Es un pacificador. No, no, no. El verdadero pacificador lleva a Cristo. Amén. Lleva a la gente, lo saca del engaño y lo lleva a la verdad. Amén. Ese es el verdadero pacificador, hermano. Amén. Y nuestro Señor era el verdadero pacificador. Amen. Dios, Porque Él Señor. trajo la correcta palabra. Amén, amén, amén. Él vino a liberar los corazones, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Busque Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Nuestro Señor aquí le está hablando a los fariseos, a los escribas. Marcos capítulo 7, versículo 6 dice, respondió él, hablando Jesús, les dijo, hipócritas, o sea, actores. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, ponga atención, si usted se da cuenta, la hipocresía lleva a una falsa adoración. Amén. Verdad, Señor. Eso es importante entenderlo. Amén. Por eso es que si a alguien, usted es libre, hermano, hermana, no piense que aquí se está atando, hermano, no, no, no. Pero si a usted lo invitan y usted sabe que en ese lugar se tiene una falsa unción, una falsa adoración, ¿para qué va a ir? Correcto. Así Amén. es, Señor. Amén. ¿Para qué va a ir? No, lo que pasa es que me invitaron, lo que pasa es que él era mi amigo, lo que pasa es que es una buena persona. Oiga, si él es un falso, si él es un diablo, ¿para qué va a ir? No sé si usted sabe que cuando un predicador falso está enviando falsa unción, demonios ingresan en las Correcto. personas. Es Amén. verdad, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Es verdad, Señor. ¿Por qué cree usted que aquí cuando falleció el hermano Juan, vinieron 4 pastores, ¿cierto? Entre ellos un obispo y todos querían la oportunidad. Exacto. Todos querían, aquí no se les dio, no se respetó a nadie, hermano. Amén. Amén. Sí, Señor. Aquí Amén. lo único que se respeta es a Jesucristo y su Correcto. palabra. Amén. Gloria a Dios. Ahí anduvieron hablando, hermano, de que no se le dio la oportunidad, que tenía que haberse dado la oportunidad al obispo. ¿Al obispo de qué? Si ese hombre es un falso ungido, hermano. Amén. Así es, Señor. Amén. Yo no tengo temor de decir solar en su cara, yo se lo he dicho en su cara. Amén. Así es, Amén. Yo defiendo la verdad y yo defiendo, hermano, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le digo al hipócrita que es un hipócrita. Amén. Se lo dije a él en su cara. Amén. Los hipócritas se preocupan por mostrar una imagen de religiosidad. Amén. Así es, Pero Señor. sus Amén. acciones internas, lo que hay en su alma, en su corazón, no refleja la verdadera fe. Es verdad, Señor. Amén. Amén. Entonces, la hipocresía, hermano, trata de esconder la maldad interna detrás de esa fachada de justicia. Correcto. Así es, Señor. ¿Sabe por qué lo digo? Porque lo que hacen las iglesias generalmente es ir como lo hacemos para ganar más miembros. Hagamos ofrenda. Ya, compremos mercadería. Ya, llevémosle al barrio a los vecinos de parte de la iglesia. Yo lo vi.
Así es. de parte de la iglesia, de parte de la iglesia. A los niños se coloca un letrero. En la Navidad se regalará juguete a los niños. Yo lo vi. ¿Qué es lo que es eso? Hipocresía. Eso es fachada, hermano hipócrita. Honran con los labios, mas su corazón está lejos de la palabra de ¿Verdad, Dios. Señor? Amén. Han sustituido los mandamientos divinos por tradiciones humanas. Correcto, así es. Y tienen un sistema religioso de hipocresía. El otro día, hermano, me contaron cómo en una iglesia, hermano, allá en el sur, un pastor que es modernísimo, pues, hermano, modernísimo. ¿Sabe lo que hace en la iglesia para entretener a la congregación? Karaoke. Karaoke. Oiga, hermano, karaoke. Oiga, dígame usted si nos llama eso juventud. Dígame usted, hermano, si eso no entretiene a la congregación. Karaoke, pero cristiano, ¿ah? O sea, puras más canciones de Marco Witt y todos esos cantantes, hermano. Entonces, el mundo lo han traído a la iglesia. Exacto. Así es. Y es entretenido el karaoke, pues, hermano, dígame que no es entretenido el karaoke. Hipocresía, hermano. Entonces, yo me recuerdo, hermano, en la denominación, hasta cueca se bailaba tango una vez, unos hermanos bailando, hermano. ¿Qué me vienen a mí si esas cosas yo las viví, hermano? ¿Ah? Y después el día domingo vamos a la predicación, vamos a la iglesia y toman la Biblia, y después estaban danzando, aleluya. Así hubo hipocresía, hermanos, en Israel. Y hubo hipócritas también en Judá. Hubo hipócritas en los días de Jesús y también hay hipócritas hoy en día en la iglesia. Así es, Señor, amén. La iglesia, ¿sabe cuándo nació? Hechos capítulo 2, ¿cierto? En el aposento alto. Y los hipócritas quisieron nuevamente ingresar. Porque recuerde, mientras estaba Jesucristo, Él estaba dando pa. Gracias. Después vino el Espíritu Santo, ¿cierto? Y la gente no entendía que estaba el Espíritu Santo en medio del pueblo. Estaba guiando a esos discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió en esos capítulos 5? Vino Ananías y Zafira. Amén. Ellos estaban jugando un juego falso. Ellos querían jugar al cristianismo, ¿se da cuenta? Ellos estaban actuando como en una obra de teatro. Se pusieron de acuerdo en sus hogares. Oye, vendimos la casa en 50 millones. Vamos a ir donde el pastor y vamos a decirle, Pastor Pedro, fíjate que la vendimos en 25 millones de pesos la casa. Y la congregación, ¡wow! Ananías y Zafira, qué tremendos hermanos. Ellos estaban actuando, ¿cierto? Actuando, hermano. Y entonces, ¿qué pasó? Mientras ellos decían estas palabras, entonces vino el Espíritu Santo. Esto no es así. Esto no es de hipocresía. Esto es un evangelio real. Gloria a Dios para siempre. Señor, amén. Entonces, ese evangelio de falsedad, el Espíritu Santo no lo permitió, ¿se da cuenta? Dios lo fulminó inmediatamente ante la mirada de toda la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia tuviera temor, pues, hermano. Amén. Así es. Ellos no debieron actuar así. Ellos simplemente debieron decir, ¿sabe qué? La vendimos la propiedad en 50, pero queremos entregar a la iglesia 25 millones. O 10 millones, lo que hubiese sido, hermano. A lo mejor ni siquiera quisieron entregar ni uno. Era la plata de ellos, la venta de ellos. Pero se da cuenta, pero ellos fueron con la mentira, hermano. Así es, Señor. Amén. Entonces, eso es lo que Dios no quiere, hipócrita. ¿Se da cuenta? Amén. Ellos lo hicieron, ¿para qué? Ananías y Zafira, ¿para qué lo hicieron? Para ser vistos. Amén. Amén. Hipócritas, ¿ves? Pablo también habla de estos futuros tiempos, hermano, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Miren lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, o sea, negarán Amén. de la fe, escuchando a espíritus engañadores Así es, y a Señor. doctrinas de qué cosa, de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Hasta ahí nomás. ¿Se da cuenta? Amén. O sea, vendrán apóstatas enseñando, hermanos, negando la fe, hermano, enseñando doctrinas de demonio, hermano. ¿Por qué? Por la hipocresía, ¿se da cuenta? Por la hipocresía de mentirosos, dice.
Gloria a Dios para siempre. Entonces, estos demonios están en las iglesias Gracias, para Señor. engañar, Amén. para trastornar las mentes con el engaño. Ellos son presa fácil, hermano. ¿Sabe por qué son presa fácil? Porque ignoran la palabra. Correcto, amén. Porque ignoran la verdad, ¿se da cuenta? Amén. Por eso es que cuando el pastor está aquí y dice algo, tiene que mostrarlo en la escritura. Correcto, gloria. Amén. Aquí el pastor no puede venir a contar fábulas, no puede venir a contar historietas. Tiene que contar la verdad, la realidad que está en la palabra de Dios. Amén. Y así usted no va a ser engañado, hermano. Amén. Amén. Fíjese que el primer hipócrita, el primer actor mentiroso en la Biblia fue Caín. Caín fingió adorar a Dios, ¿no es así? Amén. Caín fingió amar a Dios. Caín fingió en creer en su palabra. Correcto. Fingió creer en él, pero no hacía más que presumir. Esto es verdad, Señor, amén. Y entonces Caín dijo, me disfrazaré como un actor, como un gran engañador, e iré a adorar. ¿A quién fue a adorar? Al verdadero Dios. Ahora, Caín, hermano, tenemos que entender que Caín asistía regularmente a la iglesia de Adán. Adán era el pastor, él les decía cómo él vivió en eternidad. Adán les decía cómo fue que le puso los nombres a todos los animales, cómo es que tuvo tantos años ahí en la eternidad, cómo Dios lo hizo caer en el sueño y ahí vino su mamá Eva, ¿cierto? Entonces Caín conocía todo esto y Caín también le dijo, ¿saben qué? Y ahí está el árbol de la vida. Pero Dios puso ahí unos arcángeles, unos querubines, perdón, ¿cierto? Cuidando el ingreso de la puerta del jardín, ¿cierto? Y entonces Caín, él dijo, bueno, yo quiero regresar allá, po. Porque Adán le decía, tenemos que regresar allá. Ese es el fin de nosotros. ¿Para dónde queremos ir nosotros? Amén. Queremos regresar, hermano, a la eternidad, hermano. Y para eso estamos luchando, ¿se da cuenta? Ahora, Caín, hermano, fingió tener la correcta revelación de Dios Amén. para poder ingresar de nuevo y poder comer del árbol de la vida. Él dijo, yo recibí la correcta verdad, la correcta revelación de Dios. Entonces él actuó como un verdadero adorador. Él fingió tener la verdad. Él recolectó lo mejor de los frutos, ¿cierto? Él levantó un altar para adorar, hermano. Todos creían que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. Entonces él fue y adoró. Pero ¿qué dice la Escritura? Dios lo rechazó. Amén. ¿Por qué? Porque había hipocresía en sus actos, había hipocresía en su palabra, había hipocresía, hermano, en la doctrina que él tenía, hermano. No era lo que Adán había enseñado, hermano. Sí, Señor. No era lo que Adán había vivido allá. Ahora Caín quería hacerlo a su manera. Y eso es un fariseo, hacerlo a su manera, hermanos. Amén, Señor. Entonces Caín fue y mató a su hermano con su falsedad, con su hipocresía. Eso lo llevó a matar. ¿Qué es lo que hace un fariseo? Mata espiritualmente, hermano. Amén. ¿Qué es lo que hace un escriba? Mata espiritualmente. No contento con esto, hermano, él dijo, ¿sabes qué, Adán? Tú ya no eres mi pastor, me voy de tu lado. Se estaba yendo del lado correcto, imagínense, hermano. ¿Por qué? Porque no soportaba la palabra de Adán. Entonces fue y fundó su propia iglesia, tomó sus propias enseñanzas. Él se puso terno, se puso corbata y fue aceptado como ministro con sus mentiras. Amén. Oiga, hermano, ¿cuántos han visto ministros peleando? O sea, hermandad, por así decirlo, peleando para llegar a ser pastor. Yo lo he visto, pero todas estas veces, hermano. Oiga, todos quieren ser pastor. ¿Sabe por qué no quieren ser evangelista? Porque el evangelista no recibe ofrenda ni diezmo. ¿Sabe por qué no quieren ser maestro? Porque el maestro no recibe ofrenda ni diezmo. Oiga, el apóstol puede porque ahora hay apóstoles pastores. El profeta también puede ser profeta y puede ser pastor. Pero maestros y evangelistas no pueden, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, ¿qué es lo que busca? Busca, ¿cierto? Lograr un logro económico, porque todo esto va en la
economía. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, veamos otro caso. Por ejemplo, Absalón era el hijo del rey, pero él no quería ser príncipe, él quería ser rey, hermanos. Así es, amén. Absalón deseaba ser rey. Entonces, la Biblia dice que él actuó como un hipócrita. Amén. Él se ganaba delante del pueblo, ¿cierto? Ahí a la puerta, ¿cierto? Y cuando la gente iba, hermano, y el rey no los atendía, él los atendía. Y él decía, ¿tienes un problema? Oh, sí, tengo un problema. Y le contaba el problema. ¿Qué es lo que hacía Absalón? Los abrazaba, los besaba. Y él decía, oh, si yo fuera rey, oh, si yo fuera juez, yo solucionaría los problemas de todos. Amén. Ese es Absalón, ese es un hipócrita, hermanos. Amén. Amén. Así hay muchos. Si yo fuera el pastor, cambiaría el mensaje de aquí. Empezaríamos a solucionar los problemas de los hermanos. ¿Qué es lo que necesita, hermano? Oh, entonces, hermano, lo que usted necesita es más amor. Usted necesita un ministro que le hable más del reino de los cielos. Oiga, hermano, no. Usted ya está capacitado. Usted, el hecho de creer, no se preocupe, el hecho de creer, usted ya está capacitado para ser parte del reino de los cielos. Eso es lo que la gente busca, hermanos. La gente lo que está buscando, como hay tanto problema, entonces la gente anda buscando palabras de consuelo. Así es, amén. Mire, 2 Samuel capítulo 15, versículo 7 dice, al cabo de 40 años, aconteció que Absalón dijo al rey, mire, ponga atención, yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Oiga, eso parece bueno. Oiga, Absalón va a ir a adorar a Dios. ¿Los fariseos no hacen lo mismo? Yo voy a... Permíteme, mamá, papá, permítame ir a la iglesia porque yo quiero ir a adorar. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los jóvenes? No aquí, estoy hablando de la mayoría de los jóvenes. Amén. Va para poder ver si es que hay una chiquilla por ahí, por hermano. Así es, Señor. Amén. Yo he escuchado testimonios de jóvenes que andan de iglesia en iglesia, hermano, buscando, hermano, a quien engañar y dejando embarazadas mujeres. Exacto. Ilusas. Y Absalón, hermano, le mintió a su padre, hermano. Él dijo que iba a ir a adorar a Dios y solo fue a buscar más adeptos para así derrocar al rey. Y claro que lo derrocó. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. Absalón era un actor, un perfecto hipócrita. Sin duda que cada uno de ellos creía que Absalón tenía la voluntad de Dios. Por eso es que le siguieron, ¿se da cuenta? Amén. ¿Y qué me dice de Judas? Oye, hermano, Judas se gana un Oscar como mejor actor secundario. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el actor principal. Amén. Pero Judas se gana un Oscar como actor secundario. ¿Se ha dado cuenta que hay muchos malos de la película que le dan un premio? ¡Oh, este se pasó! Se merece un Oscar. ¿Se da cuenta? Ahora Judas se pasó, pues, hermano. El mayor hipócrita de todos los tiempos, podríamos decirle. Él es amado y venerado por los hipócritas actuales. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los ministros quieren logros. Así es. La mayoría de los ministros quieren hacerse cargo de la bolsa. Es verdad, mi Dios. Amén. En vez de predicar el evangelio, andan preocupados cuánta ofrenda se hizo. Así es, Señor. Amén. ¿Quién no ha diezmado y se está yendo sin diezmar? Esa es la predicación, hermano, de la gran mayoría de los ministros. Judas actuales, pues, hermano. Amén. Mire, Judas permaneció por 3 años aproximadamente al lado del Mesías. Judas dijo en reiteradas veces que le creía, pues, hermanos. Nuestro Señor oró para que fueran sus discípulos y oró también por Judas para echar fuera demonios. Judas mostró ser, fíjense, el más honrado de todos. ¿Sabían ustedes que ahí estaba Mateo? Él era un recaudador de impuestos. Mateo era un tesorero. Pero ¿por qué nuestro Señor dejó a Judas y no a Mateo a cargo de la bolsa? Nuestro Señor sabía que Judas era un ladrón. Lo que pasa es que Judas
siendo un verdadero actor, un hipócrita, oiga, él demostraba la mayor honradez de todos. De hecho, él andaba preocupado de hacer más dinero. Recuerde cuando se iba a derramar el perfume en los pies de Jesús. Oiga, ¿por qué están derramando? Podía venderse este perfume y entregarse a los pobres. ¿Usted qué es eso de Judas? San Juan capítulo 12, versículo 6. Mire lo que dice. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, hablando Judas, sino porque era ladrón. Amén. Y teniendo la bolsa de las ofrendas, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, Judas los engañó a todos, menos Jesús. Los engañó a todos los demás. Recuerden, ellos cuando nuestro Señor les dijo, alguien me va a entregar, seré yo. Nadie sabía quién era. Un ladrón, hermano, de tesorero. Qué increíble, hermano. Judas vio cada milagro. Hizo milagros también, pero él fingía, ¿se da cuenta? Él era un perfecto hipócrita. Es como un ministro, hermano. Él viene y dice, hermano, vamos a orar por sanidad. No tiene ni fe, hermano, pero ora por los enfermos. ¿Para qué? ¡Wow! El Señor lo puede hacer. El Señor lo puede hacer. Hermanos, oremos por el enfermo. No tiene ni fe, pero la congregación, ¡ay, gloria a Dios, aleluya! Y entonces vamos a pasar la ofrenda. Bendiga al Señor para que usted sea bendecido. Oiga, qué convincente, qué oradores más entrenados en la mentira, hermanos. Así es verdad. Judas, él fingía, hermano. Él era un perfecto hipócrita. Él se mostraba como un verdadero creyente, como un seguidor de Cristo, el Mesías. Él se mostraba como uno que había sido transformado, hermanos. ¿Y sabían ustedes que hasta fue bautizado? Así es verdad. Sí, pues hermano, si los discípulos fueron bautizados, entonces él se mostraba ante los demás como un gran cuidador del dinero. Oiga, iba para allá por decirle, Pedro, oye, hay que sacar el dinero. A ver, espérate un poquito, vamos a preguntarle al maestro. ¿Dónde está el maestro? No lo veo, yo tampoco, no te puedo prestar. Y ahí otro discípulo, oye, hay que sacar. El maestro nos dijo, yo no escuchaba al maestro, no hablaba conmigo, tengo que cuidar en la bolsa del dinero. Oiga, se mostraba muy recto ese hombre. Era muy creíble, ¿se da cuenta? Tienen que haber dicho los discípulos, wow, Judas lo está haciendo bien. Qué gran hipócrita y sinvergüenza era Judas, hermano. Hasta que llegó el momento cuando a Judas le ofrecieron esa gran oportunidad de negocio, por hermano, de ganar un gran dineral. Oiga, ¿sabían ustedes, hermanos y hermanas? Y esto ocurre siempre, hermano, sobre todo en las denominaciones. Fíjense que si muere un ministro en una iglesia grande, de, no sé, de 400 personas, no sé, y hay un pastor en una iglesia que tiene 20 hermanos y que son verdaderos, y le dicen, ¿sabes qué, ministro? Hay una iglesia que ha fallecido un ministro, así que ¿te quieres ir para allá o prefieres quedarte en tu iglesia? Me voy, pues, hermano. Gracias por considerarme. ¿Por qué? Porque en su corazón siempre estuvo eso, ¿se da cuenta? El ganar un gran dineral como Judas. Judas ahora tenía el tremendo negocio, 30 monedas de plata. Eso era irresistible para él. Así es, Señor, amén. Oiga, déjeme decirles algo. Judas sí amaba a Jesús. Téngalo por seguro. Quedaron todos callados. Claro que lo amaba, pero amaba más el dinero. Correctamente. Oiga, dígame usted si no es así. ¿Acaso los que llegan a un ministerio no aman a Jesús? Claro que lo aman, pero después llega tanto el amor al dinero que después eso lo traspasa. Amén. Eso fue irresistible para Judas. Judas no pudo soportar esa tentación. Vino la prueba hacia él. Recuerden, Jesús dijo que venía la prueba y también acompañada de la tentación. Judas vino la prueba para él. Entonces él tenía que resistirse, pero no pudo resistirse. Amo tanto al maestro, lo amo tanto. Recuerden, después se fue a ahorcar.
¿Por qué? Porque sentía, hoy lo traicioné, lo entregué, tomen estas monedas. Porque sí lo amaba, por hermanos. Amén. Pero amaba más el dinero, ¿se da cuenta? Sí, Señor, es verdad. Por eso es que él fue y vendió a su maestro con un beso. Ese fue la mayor actuación de Judas. Yo te entrego, pero con un beso, porque te amo. En la Biblia encontramos miles de hipócritas con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas que engañan a muchos por montones. Por eso nuestro Señor Jesucristo en reiteradas veces dice, cuidado, no caigan en la trampa de los fariseos. Sí, Señor, Amén, amén. Señor. Le voy a leer Lucas 12, versículo 1. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, lo leímos el domingo pasado, Amén. comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de qué? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, dice. Entonces, la doctrina de hipocresía de los fariseos, dice nuestro Señor Jesucristo, que es como una levadura. Hace que la verdad de Dios se convierta en una mentira con lo que ellos le añaden. Amén. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado sobre la ley escrita y la ley oral? Amén. La ley oral es lo que ellos le añadían. Es como hoy en día en la denominación. ¿Qué es lo que dice la denominación? El obispo dijo. Lo que pasa es que antiguamente lo hacíamos así, pero ahora el obispo nos dice que lo hagamos de esta manera. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, ellos le añaden, ¿por qué? Porque para eso están los fariseos, para tener la palabra de Dios por acá abajo, pero la ley oral de ellos, lo que entrega la denominación o el sistema religioso que sea, por encima de la palabra. Así es, Señor, es verdad. Esa es la levadura. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué? ¿Sabían ustedes que la levadura hace que el pan se pudra más rápidamente? ¿Sabían eso, cierto? Usted puede hacer un pan sin levadura y le dura mucho más. Y el pan con levadura, 2 o 3 días empieza a salirle hongo. Se endurece y empieza a salir hongo. Que el Señor nos ayude. Amén. Entonces es interesante, hermano, leer algunos antecedentes sobre lo que es la hipocresía. Amén. Una de las costumbres entre los judíos durante el duelo, hermano, por la muerte de alguien, era rasgarse las vestiduras, era echarse ceniza, ¿cierto? Entonces, como señal de dolor. Y saben ustedes que la Biblia habla de que ellos se rasgaban las vestiduras, ¿cierto? Pero fíjense que los historiadores escribieron algo. Ahora los historiadores, recuerden, eran hombres que no eran creyentes, pero eran historiadores, ¿se da cuenta? Señor, amén. Entonces ellos dicen que los judíos se volvieron tan hábiles en la hipocresía del dolor ajeno que cuando rasgaban sus vestiduras siempre se encargaban de coserla delgadamente en el mismo lugar para después rasgarla en el mismo lugar. ¿Se da cuenta? Amén. A eso llegó la hipocresía de rasgar las vestiduras, porque la Biblia ordenaba rasgar vuestros vestidos, dice la Biblia, Amén. ¿cierto? Pero la hipocresía de ellos, voy a tener este traje exclusivamente para rasgar las escrituras, rasgar la vestidura, la rasgaban y después le hacían una costura finita y delgadita, con hilo delgado. Entonces cuando venía el otro duelo, se rasgaba la vestidura en el mismo lugar. Así ellos no se cambiaban esas vestiduras. A eso ¿qué es lo que es? Hipocresía, hermano. Amén. Amén. Hipocresía, la fachada de preocuparse por alguien cuando en realidad no le importa. De ser justos por fuera para que los demás los vean, pero injustos por dentro. Amén. 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 Entonces, recordemos para que entiendan un poco el contexto de lo que está sucediendo. Recordemos, Jesús, ¿qué es lo que está enseñando? Está hablando del Sermón del Monte, ¿no es así? Amén. Amén. Y el Sermón del Monte está diseñado para prepararnos, para preparar al pueblo, Gloria a Dios. ¿cierto?
y cada generación que viene, ¿cierto? Para hablar del verdadero estándar de justicia que uno tiene que tener. Ahora recuerden, nuestro Señor comenzó ¿con qué? Con el carácter de la justicia, las bienaventuranzas. Amén. Amén. Y luego pasó a la influencia de la justicia, o sea, debemos ser sal y luz de la tierra. Debemos ser sal y luz del mundo, ¿no es así? Amén. Y luego se adentró en los elementos de lo que es la justicia misma, el carácter de la justicia, la influencia, ¿cierto? De la justicia, ¿cierto? Y entonces empezó él a mostrar la justicia de los fariseos y de los escribas. Ellos tenían un tipo de justicia, ¿cierto? Y esa justicia, hermano, no servía, hermano. Amén. Entonces, los fariseos no eran mansos de espíritu. Los fariseos no estaban quebrantados de corazón. Los fariseos no tenían hambre ni sed de justicia. No eran puros de corazón. No eran verdaderos pacificadores. No eran misericordiosos. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo viene predicando estas cosas. No eran ninguna de estas cosas que estaba enseñando el Mesías. Y por eso Él dice, como ellos viven, no se cumple. No pueden entrar al reino de los cielos con la justicia que ellos viven. Así es, Amén. Señor, amén. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque ahora le voy a explicar lo que pasa en el capítulo 6, que es diferente al capítulo 5. Ponga atención, hermano, para que aprendamos. Amén. 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 Entonces nuestro Señor habla, ¿cierto?, de que nosotros tenemos que ser la luz del mundo, tenemos que ser la sal en medio, ¿cierto?, de esta tierra. ¿Para qué? Para preservar, ¿cierto?, la palabra, ¿cierto?, e iluminar, ¿cierto?, ser luminarios en el mundo. Entonces, los fariseos y los escribas, ellos no hacían estas cosas. Ellos no eran ni sal ni luz. Pero nuestro Señor nos llama a hacer eso. Pero ellos, se da cuenta, los fariseos y los escribas formaban parte de la pudredumbre. ¿Por qué? Porque la sal impedía que se pudriese la palabra, pero ellos entregaban una palabra podrida, ¿se da cuenta? Amén. Y ellos estaban en medio de una oscuridad, hermano. Y ahí estaban sumergiendo a la iglesia, hermano. Amén. Amén. Entonces, ¿quiénes eran los responsables? Ellos, los hipócritas. Amén. Y luego nuestro Señor dice, quiero hablar de los estándares de la justicia. Quiero hablar de esto. Entonces en el capítulo 5, desde el versículo 21, nuestro Señor nos empieza a enseñar a no matar, a no desear, a no adulterar, ¿cierto? Y nos damos cuenta que los fariseos no cumplían ninguno de estos estándares. Pero ellos decían, o nuestro Señor decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Así es. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, ¿se da cuenta? Amén. Nunca los fariseos y los escribas pudieron lograr, ¿cierto?, el estándar que pedía nuestro Señor Jesucristo, que es lo que pedía su palabra. Su carácter no era apto, ¿cierto?, para poder ser parte del reino de Dios. Su doctrina y su vida no era apta para ser parte del reino de Dios. Amén. Amén. Ahora ponga atención, porque aquí en este capítulo 6, algo ocurre. Nuestro Señor hace pum, pum, dobló la esquina. Hay una nueva enseñanza. Amén. Yo quiero que usted ponga atención. Hay un giro ligeramente diferente que nuestro Señor empieza ahora a tomar. Amén. Nosotros nos dimos cuenta que nuestro Señor habló de la justicia de los fariseos en el capítulo 5, ¿no es así? Amén. Gloria a Dios. Ahora, en el capítulo 6, nuestro Señor quiere mostrarnos la justicia practicada o vivida por los escribas y los fariseos. Ahora nuestro Señor nos va a empezar a mostrar cómo no hay que vivir. Amén. Porque en el capítulo anterior nos mostró bienaventuranzas y cómo ellos fallaron. Pero ahora nos va a enseñar cómo ellos viven, cómo ellos practican la forma de vivir, hermanos. Amén. Amén. Una en sus enseñanzas, hermano. Una es la doctrina que tienen los fariseos y otra cosa es cómo ellos vivían para Dios. ¿Entienden? Amén.
En otras palabras, su vida diaria como adoradores. Nuestro Señor nos está mostrando, nos está descubriendo ciertos aspectos de la vida diaria de un adorador hipócrita. Amén. Amén. Por eso es que nos dice, no seáis como los hipócritas, no seáis como, ¿me entiendes? Amén. Ahora, la práctica, el día a día, después de ir al culto, cómo vivían los fariseos. De eso nos empieza a hablar nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que en esta lección, nuestro Señor, Él aborda esta otra área, hermano. La práctica, en otras palabras. Ellos van a la iglesia, le enseñan cómo tienen que hacerlo y en la vida diaria cómo ellos viven. Y el capítulo 6 es como ellos viven. ¿Entendieron eso? Amén. Amén. Se podía decir entonces, en cierto sentido, que en el capítulo 5 se aborda, hermano, lo que les enseñan, el contenido de la doctrina, de cómo tomar sus decisiones, ¿cierto? Cómo caminar, ¿cierto? Pero en el capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo toma cómo ellos vivían el día a día. Amén. Amén. Ahora, yo quiero decir algo. Yo siempre lo he hablado, el hermano Germán Emanuel también siempre lo ha predicado, y nosotros internamente conversamos en el día a día, y siempre fíjese que llegamos en el mismo acuerdo, hermano. Y yo sé que ustedes van a llegar al mismo acuerdo. El fariseo tenía una doctrina falsa, y eso lo llevaba a una adoración falsa. Amén. Amén. Y la verdadera religión, fíjese que tiene que tener ambas cosas correctas. La correcta doctrina o la correcta palabra, eso nos lleva a tener una correcta adoración. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces, cuando una persona tiene una correcta palabra, lo va a llevar sin duda a la vida eterna, una correcta adoración. Amén. Pero la persona que tiene una incorrecta palabra, ¿qué cree usted? Así es, Señor. Correcto. Lo lleva a una incorrecta adoración. Amén. Es un error pensar que se puede llegar a Dios con una doctrina errada. También es un error pensar que se puede llegar a Dios con una falsa adoración. Amén. Y aquí lo está confirmando nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le repito, para que lo tenga muy, muy claro. Dios, ponga atención, busca dos cosas de un creyente. Amén. Dios busca verdaderos adoradores, Así es, Señor. Amén. ponga atención, que le adoren en espíritu Amén. y en verdad. Correcto. Amén. Sí, Señor. O sea, Amén, amén. Dios quiere verdaderos adoradores con la correcta palabra de Dios, ¿Verdad, Padre? siendo guiados con el correcto Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Son ambas. Amén. ¿Lo puede entender? Amén. Tiene que ser la correcta palabra de Dios. Fíjese que tengo que decir esto, hermano. En la denominación, ¿cierto? Ellos son exigentes. Por ejemplo, la iglesia pentecostal, ¿te vayan los bautistas? No, no iría donde los bautistas, porque los bautistas no tienen el Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y los bautistas, ¿qué es lo que dicen? Yo no me voy donde los pentecostales, porque ellos lo único que hacen es danzar, hablar en lengua, pero no tienen la correcta palabra. Correcto. Y entonces así empiezan las denominaciones. En el mensaje ocurre es el mismo espíritu, Así es, bien. el mismo espíritu fariseo. Correcto. Hermano, pero usted no puede estar ahí donde están los del retorno, porque resulta, véngase para acá donde los truenos. Y entonces el de los truenos dice, no, yo no me voy porque no creo en el retorno. Oiga, hermano, pero resulta que usted está en un lugar equivocado donde dice que... Y empiezan así, hermano. Y empiezan los dimes y diretes, para allá, para acá, para... Y Jesucristo no está en ningún lado, hermano. Amén. Y la palabra de Dios, ellos la niegan. Usted les muestra la palabra de Dios y ellos dicen, no, pero eso no es así. Porque mi apóstol dijo, porque el profeta dijo, porque esto. Y usted le dice, pero la palabra de Dios dice, y ellos dicen,
yo no te creo. Aunque lo diga la Biblia, no te creo. Y rechazan la palabra, hermano. Amén. Así es, ¿Se da Señor. cuenta? Entonces, nosotros, los verdaderos adoradores, dice, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren. ¿De qué forma? En espíritu y en verdad. Dos formas son ambas. ¿Lo entiende, hermano? Amén. Dios busca verdaderos adoradores. Amén, Señor. Tiene que ser la correcta palabra de Dios. Y esa correcta palabra tiene que ser guiada por el correcto Espíritu Santo. Amén. Y eso produce la correcta adoración. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué algunos ayudan al prójimo? ¿Por qué algunos oran? ¿Por qué algunos ayunan? Nuestro Señor Jesucristo está abriéndonos los ojos y nos dicen que algunos lo hacen para complacerse a sí mismos. Amén. No lo hacen para hacerlo como una correcta adoración. ¿Entendió eso? Amén. Veamos entonces, ahora más detalladamente, ya nos queda, son de temprano, las 7. Veamos lo que nuestro Señor Jesucristo enseña tocante a la vida de un fariseo o de un escriba, y aunque hacen buenas cosas, aunque hacen buenas obras o hacen cosas, por así decirlo, para Dios, pero no le rinden frutos por su hipocresía. Correcto. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces volvamos a Mateo capítulo 6, versículo 2, y lo vamos a detallar un poquito más. Dice, cuando pues des limosna, ¿está en la Biblia dar limosna o no? Amén. Amén. Si lo puede hacer, hágalo, pues, hermano. Amén. Eso es parte de la palabra. Amén. Dar, entonces, al necesitado es necesario. Pero mire lo que dice nuestro Señor. Porque aquí está hablando de lo que practica el fariseo. Amén. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Amén. Toquen trompeta, hermanos y hermanas. Tu, 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 tu. Voy a hablar yo. Como hacen, dicen los hipócritas, Así es. en las sinagogas, o sea, en la iglesia, en las calles, o sea, en lugar público, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, si usted se da cuenta, ellos dan limosna, ellos ayudan al necesitado, visten al que está desnudo, ayudan al desamparado, pero solo para ser vistos. Amén. Y luego hablan públicamente de sus actos. Yo ayudo a los hermanos, yo ayudo a mi vecino, ellos tocan trompetas. Ese es su evangelio, Así es, Señor. el Correcto. evangelio de un fariseo hipócrita. Así es, Señor. No lo hacen para Dios, lo hacen para ser vistos. Amén. Yo me recuerdo de una persona, hermano, que nos hablaba diciendo, yo no ofrendo más a los hombres, yo no lo ofrendo más, hablando de, en una iglesia de ofrendar, hermano, porque veo como el ministro cambia auto todos los días, decía ella, y yo le dije a ella, ¿usted lo hizo para Dios o lo hizo para el ministro? Y ella quedó así. Me dijo, sí, pero hermano, vea usted. No, pero es que si usted, a mí, ¿sabe qué? A mí no me importa dar, hermana. Pero yo lo hago para Dios. Amén. Amén. Ahora, si usted lo hizo para el hombre, le duele. Sí. Amén. Le Amén. duele, po. Amén. ¿Cierto? Y cuando se va de una congregación, se va y pensar que yo ofrendí, y pensar que yo hice tantas cosas. Lo hizo para ser visto nada más. Amén. Así es. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, ellos, los fariseos, reúnen a muchos y les dicen, yo soy un buen creyente, yo ayudo al necesitado. Nuestro Señor Jesucristo dice, hipócritas, solo lo hacen para ser vistos. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando ores, entonces vemos, ¿cierto?, que eso es parte de la adoración, porque nuestro Señor no dice no oren, Así es. sino que dice cuando ores. Amén. También dice cuando ayudes al prójimo, ¿cierto? Ahora aquí dice cuando ores. ¿Se da cuenta?
Amén. La Biblia dice, de hecho, hay que orar sin cesar, dice la Biblia. Entonces, cuando ores, o sea, hay que hacerlo, ¿ve? Hay que hacerlo. No seas como los hipócritas, o sea, no seas como los fariseos, no seas como los escribas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces hay mucha gente que aman el orar. Oiga, hermano, yo he escuchado a muchos. ¿Sabe qué, hermano? Yo soy bueno para orar. Yo he escuchado a muchos decir eso. Sí, es verdad. Hermano, ¿sabe qué? Que no, a mí me gusta orar. Yo hago largas oraciones. Yo oro por todo. Y lo cuentan a todos. Van a las casas. Oiga, ¿sabe qué? Puedo ir a su casa a orar. Van por el barrio diciéndose, oiga, yo puedo orar por cualquiera de ustedes. Hermano, eso está bien. Pero el error está en la forma como lo hacen. Amén. Sí, es verdad. Porque la palabra que esa persona tiene está errada. No lo hace para Dios, sino para ser considerado. Entonces, al ser un hipócrita, vas a ser un actor, Eso es verdad. Amén. no un verdadero creyente. Así es. Sí, Amén. Señor, amén. Jesucristo dijo, Mateo 23, versículo 14, miren lo que escuchen lo que dijo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué era lo que hacían los fariseos y los escribas? Ellos iban a la casa de la viuda, entonces la viuda, vinieron hermanos, vino pastor, vino hermano diácono, vinieron. Sí, venimos hermana, venimos a orar. ¿Pero qué es para el almuerzo? ¡Oh, amén! Pues, lo que devoráis las casas de las viudas. Devoráis. Y entonces se quedan ahí para almorzar. Y entonces van hablando. Hermano, hace tiempo que no la veo en la iglesia. Sí, no he podido ir. Oiga, ¿y usted no ha ido a entregar los diezmos? ¿Puede entregármelo ahora? Oiga, yo conozco varios testimonios de esos. Es verdad. De los pastores yendo a las casas a buscar. Son ladrones, hermanos. Amén. Amén. ¡Qué tremendo! Y hacen largas oraciones, dice nuestro Señor Jesucristo, como pretexto, como para justificar. Así es, Amén. Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué más dice nuestro Señor que hacen los hipócritas? Mateo 6, 16. Cuando ayunéis. ¿Está diciendo ahí no ayunen? No, está diciendo cuando ayunéis. Entonces, ¿sabían ustedes que nuestro Señor, en la Biblia sale que Él ayunó varias veces, hermano? Amén. Él estaba constantemente ayunando. Todo creyente debe ayunar. Amén. Todo creyente debe orar, ¿no es así? Amén. Entonces nuestro Señor dice, cuando ayunéis, ¿qué dice? No seáis austeros, rígidos. ¡Ah! Si ustedes no ayunan están condenados. Yo ayuno, yo soy un hombre de Dios. No, pues hermano, como los hipócritas. Sí, Señor, amén. ¿Se da cuenta? O sea, ayunen, pero no lo hagan como los hipócritas. Amén. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. O sea, yo conocí a un pastor y él colocaba esa cara, hermano. Colocaba y se colocaba delante y la esposa se ganaba delante y decía, porque el pastor vive orando y ayunando por ustedes. Y el pastor estaba ahí, hermano. Era un fariseo hipócrita, hermano. Yo no puedo colocar la cara que él pone porque él tenía una cara de hipócrita, por hermano. Amén. Entonces, dice nuestro Señor, ellos demudan sus rostros, ellos los cambian así, hermano, colocan una tristeza, un dolor, hermano, para mostrar a los hombres que ayunan, dice nuestro Señor. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, el problema no es ayunar. El problema no es ayudar al prójimo. El problema no es orar. El problema, ¿se da cuenta? Es cómo lo hace un actor. Ese es el problema. Así es. Cómo lo hace un hipócrita. Ellos lo hacen para demostrarle a los demás que lo hacen. Para demostrar a los demás que son buenas personas, que ayudan a los demás, que también se sacrifican en la oración y en el ayuno por los demás. ¿Se da cuenta? Amén. Para hablar lo que hacen para su propia gloria. Amén.
Por eso es que después no tienen recompensa de parte de Dios, dice nuestro Así Señor. es, amén. Entonces, los que hacen así es porque su adoración a Dios no existe. O sea, le hace falta el Espíritu Santo en su vida. Le hace Amén. falta la palabra de verdad en su vida a esa persona, hermano. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Amén. No tiene el Espíritu Santo ni la palabra correcta de Dios. Entonces, eso nos lleva a qué cosa? A tener una falsa adoración. Yo creo que está quedando más que súper claro, hermano. Amén. Mire cómo los fariseos tenían la palabra incorrecta, la palabra con añadidos, con rudimentos, ¿cierto? Con dogmas, y eso los llevaba a tener una falsa adoración. Ellos no tenían el Espíritu Santo en sus vidas para ser guiados, ni la palabra de Jesucristo en sus corazones. Así es, Señor, amén. ¿Usted cree que los fariseos, hermanos, que estaban escuchando ahí, ustedes que los escribas que estaban escuchando ahí, al escuchar dijeron, oh, yo estaba equivocado, no lo volveré a hacer? Ellos siguieron en su error, hermano. Así es. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan adoctrinados. Vaya usted a cambiarle el pensamiento a un pentecostal. Vaya usted a cambiarle el pensamiento, hermano, a decirle a un pastor de mensaje que está errado y diga, usted está errado por lo que usted está haciendo. No lo van a hacer, hermano. Hoy en día están tan confundidos que creen que con ser moralmente buenos verán cara a cara a nuestro Dios, pensando que Dios no es santo, 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 hermanos. Hoy creen que con ir a una iglesia se está cumpliendo todo. Hoy en día creen que por escuchar una predicación irán a morar con Dios. ¿Se da cuenta cómo las familias se dividen? Así es, Señor, amén. ¿Por qué se dividen? Por causa de la palabra. Amén. Hay unos que dicen, yo creo a Dios en esta forma, yo creo a Dios en esta otra forma, yo creo... Vamos a la palabra. Amén. Aquí está el absoluto. Amén. No entienden, ¿cierto?, que Dios es 3 veces santo. No entienden que Dios no puede ser burlado. Amén. Por eso es que Él dice claramente, Dios está buscando verdaderos adoradores, no falsos ni mediocres. Amén, Señor. Por eso, nuestro Señor Jesucristo descendió, hermano, ¿para qué? Para que nosotros volvamos a la palabra. Amén. Y por eso es que hemos vuelto a la palabra, hermano. Amén. Amén, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios ha descendido, hermano, Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para volvernos a Dios. Amén. Para dejar de lado toda creencia de hombres. Amén. Para dejar de lado lo que es moralmente correcto. ¿Verdad, Señor? Y volvernos a la verdad. Amén. Así es, Señor. ¿Sabía usted que hombres moralmente correctos también sean la verdad? Así es, amén. Sí, pues. Oiga, dígame usted, hablemos de Gandhi. Oiga, todos lo ven, a la Madre Teresa, ¡oh, qué grandes personas! No tenían a Jesucristo. Amén. ¿Sabía usted las últimas palabras de Gandhi? ¿Cuáles fueron? Antes de morir. Tanto tiempo enseñando lo que he enseñado y ahora tengo temor a morir. Pero si él era un falso, pues, hermano. Así es, amén. ¿Y qué me dicen de la Teresa de Calcuta? Una diabla, hermano. Oh, llevando niños, y usted escucha los testimonios, cómo ella maltrataba a esos mismos niños. Y así escuchamos a muchos filósofos. Oiga, ellos qué hombres más sabios, pero sin Cristo están Amén. yendo directo al infierno, hermano. Así es, Amén. Señor, amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino para que nosotros dejáramos de lado todo eso, dejar de lado toda creencia de hombres, para dejar de lado lo que es moralmente correcto y volvernos a la verdad. Entonces, gracias Señor porque nos rescató, hermano. Amén. Gracias a Dios, hermano, dejamos de ser actor. Oiga, hermano, ¿cuántos de nosotros queríamos un Oscar? ¿Cuántos, hermano?
Yo quiero un Oscar, pero si no hay hipócrita más grande que yo. No, hermano, Dios ya nos rescató de toda esa hipocresía. Entonces, basta, hermano, de ser actor, basta de ser hipócrita, hermano. Basta de ser un fariseo religioso. Entremos entonces en la presencia del gran Rey, hermano. Entremos a ese lugar santísimo para tener compañerismo con Cristo. Adoremos a Dios de corazón. Alabemos su nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Nuestro Señor nos está diciendo que nuestra adoración, ponga atención, nuestra adoración, ya no la justicia, sino que nuestra adoración Amén. tiene que ser superior a la adoración de un fariseo. Gloria a Dios, así es, Amén. Señor, amén. Dios quiere que el centro de nuestro ser, Él quiere que ser nuestro todo. Amén. Él quiere ocupar todo nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro corazón. Amén. Por eso, si usted, vamos a seguir más adelante en el versículo 6, pero para adelantarle, desde el versículo 19 del capítulo 6, fíjese, en adelante, él empieza a hablar, hermano, de las cosas cotidianas, cómo tenemos que comer, qué debemos comer, cómo beber, la ropa que vestimos, las cosas que nosotros hablamos, habla del amor al dinero y de cómo está el dinero controlando la vida, ¿se da cuenta? Nos habla del ojo pecaminoso, nos habla de los afanes de esta vida. Entonces, nuestro Señor Jesucristo empieza a enseñarnos cómo ser sus discípulos. Así que nos enseñó hoy día, basta de hipocresía. Nos enseñó hoy día que el fariseo no va a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tiene una adoración errada. Entonces, que quede en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, que Dios busca verdaderos adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. Así que, hermano, hermana, Dios le bendiga grandemente. Que esta palabra haga vida en sus corazones. Amén. Gracias, Padre. Amén.